Entonces, hoy cuando hablamos de esto, yo le decía a Pipe, ¿cómo podemos hablar como este primer punto de cómo hacer de Jesús nuestra causa? ¿Cómo llegar a ese punto con lo que Pablo decía de decir, todo lo que antes yo consideraba valioso ya no es tan valioso y estoy dispuesto a entregarlo todo y no importa, todo lo que quiero es a Cristo? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Bueno, quiero contarles un poquito cómo me pasó a mí. Yo, a la edad de 15 años, empecé a viajar a México. Y una vez me invitaron a una convención de jóvenes en la frontera, al norte. Yo ni tenía 15 años, tenía como 14 años y me invitaron con mi mamá. Yo me acuerdo que era increíble porque era como de mis primeros viajes así a predicar y la única razón por la que me invitaron yo creo era porque iba con mi mamá. Pero yo en ese punto en mi vida estaba buscando mi causa. Yo sabía que había nacido en una familia cristiana, creyente, pero no tenía una causa. ¿Y dónde empieza la causa de una persona? Si uno mira el texto que estamos estudiando, y ya vuelvo a mi historia, Pablo más adelante dice que él anhela alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado. Y se conecta mucho con esto, ya les voy a decir por qué. Yo me acuerdo que volamos y que fue un viaje increíble y que todo, ¿no? Y uno cuando llega a un lugar, yo les tengo que contar experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos a una convención. Y es muy chistoso porque uno no es nadie, pero en esos lugares te tratan increíble. Entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, para mí eso era como algo nuevo, pero aún yo no tenía mi causa. Yo decía, viajar y predicar es guau, pero yo no tenía mi causa. Realmente yo era un niño y era un muchacho que yo conocía a Dios, amaba o sentía que amaba a Dios, pero todavía no tenía como este clic y esta pasión que es de lo que Vicky nos está compartiendo. Y yo me acuerdo que mi mamá dio un mensaje en ese lugar que a mí me cambió, de pronto porque era un cambio de ambiente, de pronto porque era algo diferente que yo no había vivido, pero yo me acuerdo que ella tituló la charla, no me acuerdo ni de qué habló, solo me acuerdo del título. Me acuerdo que le puso pacto de sangre y habló de un ejemplo que cuando una persona quería hacer un compromiso real con alguien, los dos se cortaban y como que juntaban su sangre. Y para mí eso fue la cosa más radical y escandalosa que yo he escuchado en una prédica hasta ese momento. Ya he escuchado cosas más fuertes, pero yo me acuerdo que yo pensaba, para mí eso hizo un clic en mí. Saber que Jesús me miró. En un mundo donde yo me sentía muchas veces ignorado. Aún con las personas que me amaban y tenían buenas intenciones, para mí lo que hizo clic en mi vida y lo que hizo clic en la vida de Pablo y lo que hace clic en la vida de cualquiera de nosotros es que Dios nos mire. Y una mirada de Dios cambia todo. Si ustedes ven los evangelios, muchas de las historias de cuando Jesús sana a las personas o sana a alguien, muchas es gente olvidada, gente ignorada que Jesús no ignoró. Para mí eso es una cosa absurda, en un muy buen sentido, pero pónganse a pensar, ¿qué es lo que hace clic en nosotros? No es que nosotros hayamos amado a Dios, dice la Biblia, sino que Él nos amó primero. Y es la profundidad y la magnitud de ese amor lo que hizo clic en mi corazón para yo decir, esto es por lo que yo quiero correr toda mi vida. Saber que Jesús me alcanzó y saber que Él se ligó a nosotros con su propia sangre. Cuando ustedes ven en la palabra pacto, la palabra pacto quiere decir un compromiso. En el caso del evangelio es un compromiso que Dios decidió asumir con nosotros. Básicamente Él está diciendo, yo me estoy ligando a ustedes
con un pacto de sangre, es decir, con un vínculo inquebrantable. Cuando hablamos de cosas como la adopción, que lo hemos hablado antes, estamos hablando de esta realidad de que Dios no nos adoptó con simplemente un papel, sino con la sangre de Jesús corriendo en nuestras venas, aplicada por el Espíritu Santo a través de la fe y la causa, gracia. Y yo a veces creo que no corremos como deberíamos correr y no tenemos la seguridad que deberíamos tener porque no entendemos lo que hemos recibido. Y para mí, cuando yo escuché ese mensaje en ese lugar, donde supuestamente yo era el que debía enseñar algo, recibí algo que a mí nunca se me va a olvidar. Dios se ligó a mí para limpiarme. ¿Saben? Es como cuando Jesús tocaba a alguien. Jesús tocaba leprosos, gente que nadie debía tocar. Supuestamente cuando alguien tocaba a un leproso, quedaba contaminado con la lepra. Pero cuando Jesús tocaba a un leproso, el leproso quedaba purificado por Jesús. Este es el asombro de nuestro pecado y la gracia de Dios. Cuando una persona se acerca con su pecado y con su culpa a Dios, diciendo, Señor, acá está mi vida. Y yo tenía muchas cosas que entregar en ese día. Tenía muchas cosas que entregar en mi corazón y en mi mente. Cosas que yo no le había contado a nadie. Ese día, yo le entregué todo a Dios porque yo entendí que si yo me acercaba a Él con mi corazón, no lo iba a contaminar a Él. Él me iba a purificar a mí. Y una parte de mí iba a morir. Esa parte que la Biblia llama el viejo yo es básicamente la adicción de nacimiento que tenemos a ser atraídos por lo que nos destruye. Esa es la adicción que todos nosotros tenemos al pecado, a hacer lo que nos mata. Y lo único que nos libera es un amor mayor que expulsa esos otros amores de nuestro corazón. No hay otra cosa. ¿Y cuál es ese amor mayor? Ese amor mayor yo lo resumiría como el Dios que te miró a ti. Eso fue lo que a mí me cambió. Eso es lo que ustedes los tienen acá. Que Él se ligó a nosotros. Y cuando uno se encuentra con el amor de Jesús, nunca queda igual. Así que si yo les pudiera contar la historia de mi vida, es la historia de cómo Jesús me miró. En el lugar menos esperado, en el momento que yo menos lo esperaba. La historia de su vida se reduce o se resume en la gente que nos ve. ¿Quién me ve? Todo el mundo hoy quiere ser visible. Visible para el mundo, visible para las redes, visible para sus amigos, visible aún para su propia familia. Y lo más doloroso para una persona es la indiferencia de sentirse invisible. Para mí la experiencia más liberadora es que yo no soy invisible para aquel que me creó. Y ninguno de ustedes lo es realmente. De pronto a veces se siente como si fuéramos invisibles. Pero la cruz nos recuerda, no es simplemente que no somos invisibles, sino que somos profundamente visibles y profundamente amados. Todos los que ponen su confianza en Jesús, eso es lo que reciben. Todos los que han sido alcanzados por Él, eso es lo que persiguen. Una vida con aquel que los miró y que los ve y que nunca los va a soltar. Y creo que eso es lo que Pablo entendió. No que él alcanzó a Dios, no que él encontró a Dios, sino que Dios lo encontró a él y él no pudo sino responder, que es de lo que Vicky nos está hablando. Entonces cuando yo leo esto, todo lo tengo por basura. Bueno, ¿qué haría que
fuera de chiste, que una carrera tan prometedora. Para ponerlo en contexto, Pablo era el protegido de un maestro de la ley llamado Gamaliel. Gamaliel, hasta el día de hoy los judíos lo veneran como uno de los grandes rabís de la historia. Pablo estaba destinado a una increíble carrera en el judaísmo, increíble. Una increíble carrera social. Él hacía tiendas. Hacer tiendas en esa época era trabajar con cuero, es decir, que todo lo que él vendía era costosísimo, porque su mano de obra era carísima. Hagan de cuenta que Pablo era un artesano increíblemente cotizado. Pablo no se iba a morir de hambre. Pablo trabajaba con la gente pudiente de la sociedad, es decir, él tenía su carrera bien establecida y su salario bien ganado. ¿Qué haría que todo eso, como decía Vicky, se vea opaco? Que alguien mejor que las cosas que él perdió, lo miró. Una mirada de Jesús lo cambia todo. Y hoy Jesús a este selecto grupo de personas nos está mirando y nos está llamando a responder. Entonces creo que eso es lo primero y lo más básico. Y mientras Pipe hablaba, yo pensaba vivir realmente apasionado por Jesús. Yo creo que algunos de ustedes están acá y aunque escuchan lo que estamos hablando, hay como una guerra en su corazón de decir, ok, yo sé que eso es lo que debería, pero por alguna razón no siento como esa pasión en mi corazón. Y yo creo que eso que Pipe nos está hablando de recordar esa mirada de Dios, el punto es recordarla a diario. Porque yo quiero que ustedes por un momento piensen y se respondan, ¿dónde debería estar yo hoy? ¿Qué debería recibir hoy yo? Y se los voy a poner con un ejemplo que en estos días he pensado mucho y es con todo lo de nuestro embarazo y nuestro hijo. Hemos tenido pues citas médicas de rigor cada mes. Hoy tuvimos nuestra cita médica del mes y cada vez que yo voy a ir, antes de ir, la noche anterior y en la mañana, Dios siempre empieza como a recordarme qué sería de este hijo, qué sería de nuestro matrimonio, qué sería de mí si yo no lo tuviera a él. Y no solo si yo no lo tuviera a él, como si yo no fuera cristiana en la iglesia, si no estuviera acá, sino si realmente Jesús no hubiera muerto por mí. Y la respuesta es una cosa: muerte. Cuando yo les hago estas preguntas de tú hoy cómo deberías vivir, qué mereces, qué deberías recibir, yo no sé ustedes qué piensan o si su mente se queda simplemente como en blanco, como tienes una causa, blanco, hay algo que te apasiona, blanco, qué es lo que hoy tú deberías estar recibiendo, blanco. Y es como que a veces todo en la mente de algunos podría parecer blanco, como que nada ni siquiera se nos ocurre pensar. Pero a medida que uno cultiva una vida en la oración y en la palabra, esos blancos, esos espacios en blanco se empiezan a llenar con verdades y convicciones profundas. Y una de esas convicciones que Dios ha traído muchas veces en mi vida, pero yo creo que el último año es realmente yo sé que yo lo que merezco y lo que yo debería estar experimentando en mi vida es una cosa y es muerte. O sea, yo sé lo que la Biblia enseña, que la paga del pecado es muerte, es decir, cuando una persona peca, hay algo que debe recibir justa y legalmente y es muerte. Eso es lo que su pecado trae, muerte, muerte. Yo sé que este bebé es un milagro y cada vez que vamos y nos dicen todo está muy bien en el embarazo, yo siempre le digo a Pipe, para mí es la gracia de Dios porque yo sé que mis acciones no merecen la bendición de Dios. Yo sé que mis acciones no merecen que yo tenga un hijo. No merecen que yo tenga un bebé que esté bien en mi vientre. No lo merezco. No solo porque soy incapaz, no solo porque soy incompetente, literalmente porque yo no sé nada acerca de tener un bebé. O sea, nada es, si ustedes me han visto cargar un bebé, estoy rígida como una pared porque nunca he tenido experiencia con bebés, siento que se me puede caer. Pero más allá de eso es porque yo sé que antes de yo ir a una cita médica con el doctor, tal vez me levanté hoy en la mañana y le fallé al Señor.
Y yo sé que Él no debería cuidar de este bebé, que Él no debería cuidar de mí, que Él no debería cuidar de mi matrimonio. Él no debería, pero Cristo tomó mi lugar. Y cuando yo tengo esta conciencia diaria de recordar diariamente lo que Pipe está hablando, cuando me miraste, yo era ese leproso y tú me tocaste y tú me miraste, pero no fue una vez, hasta el día de hoy. Miren, en mi devocional, y yo los animo a que ustedes hagan eso, su devocional lo lleven a otro nivel, haciéndolo un estudio de la palabra, escribiendo sus oraciones, pero también como un diario de recordar lo que no pueden olvidar. ¿Y saben qué es lo que yo me encuentro diariamente cuando empiezo a recordar? Ni siquiera es que yo quiera recordar, es como que el Señor me lleva a recordar. Y es la manera en que Él enciende la pasión nuevamente en mí. Para mí fue increíble y es increíble algo que Pipe me decía, tú eres la mujer más apasionada que yo conozco en estos días. Y yo, pero como hablando por Dios, y yo decía, eso no es posible a menos de que una cosa suceda cada día. Y es que cuando yo voy a orar, Dios me muestre mi verdadera condición. Porque cuando tú recibes misericordia, tú no tienes opción que vivir para aquel que tú dices, me rescataste. O sea, yo tengo la convicción de que hoy Dios a mí me rescató. Y ayer, durante el día, yo lloraba diciéndole, ¿por qué me rescatas nuevamente? Y esa es la historia de mi vida, misericordia. Y yo sé que yo no estoy apasionada por Jesús como debería. Y por eso, cuando hoy hablábamos de esto y yo le decía a Pipe, bueno, ¿cómo hacer de Jesús tu causa? Y solo de Él tu causa. ¿Cómo hacer de Él la razón que te despierte cada mañana? Y Él cuenta todo esto y es como llevarnos a decir, mira lo que Él ha hecho por ti. Mira, recuerda tú quién eras. Tú no merecías que Él te tocara, que Él te mirara. Tú no merecías nada. Pero el punto es que muchos de nosotros que estamos acá, y chicos, muchos de ustedes que nosotros los hemos visto crecer en este tiempo, mes tras mes, año tras año, parece que su vida le falta este toque de pasión, como que es insípida por una razón. No tienen conciencia de lo que Cristo hace por ustedes a diario, a diario, a diario. Hoy yo debería estar condenado, hoy yo debería recibir todo el juicio y el castigo de Dios sobre mí, pero ¿qué recibo? Perdón, misericordia, gracia, amor, un Dios que me levanta y me dice, te enseño, te abrazo, te levanto, te guío, soy tu proveedor, soy tu padre. Eso no es solo como, ay, Dios es tan lindo, eso se llama una cosa, gracia. Cuando tú dices, es que yo no debería hoy poder entrar a la presencia de Dios y lloras. ¿Hace cuánto no tienes esa experiencia de llorar y decir, yo no debería? Voy a tu palabra y el hecho de yo escuchar tu voz, ¿por qué? No tiene sentido. No tiene sentido que tú me ames. No tiene sentido que cada día tú quieras lavarme con tu sangre. No tiene sentido algo que Dios, conociendo lo que tú ibas a hacer y lo que yo iba a hacer, hubiera tomado nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre. O sea, piensa en esto, sangrando por nosotros, tomando nuestro castigo, sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué si Él sabía no solo lo que éramos, sino Él sabía que usted hoy le iba a volver a fallar? Sabía que hoy ibas a volver a dudar, que hoy ibas a ser orgulloso. Él sabía, Él todo lo conoce. Es un atributo de Dios, es decir, algo que si yo digo, voy a describir a Pipe, ¿cómo lo describo? Lo describo de esta manera, él es chistoso, él es, inteligente, lo describo. La Biblia describe a Dios y algo que describe acerca de Él es que Él todo lo conoce, es omnisciente. Es decir, Dios ya conocía el día que le entregó su vida por ti, te salvó, ya conocía la dureza de tu corazón con la que hoy sigues a pesar del amor que Él te ha mostrado. Cuando yo pienso eso, digo, ¿por qué te entregarías por mí? ¿Por qué sufrirías? ¿Por qué sangrarías? ¿Por qué tomarías mi lugar? Y es esa conciencia permanente la que hay que cultivar. Pipe, antes de pasar, me estaba hablando de cómo es cultivar
cultivar este tipo como de madurez, porque esto es la madurez. La madurez a la que Filipenses 3 acá nos sigue llamando es esta conciencia diaria de todo lo que Él ha hecho por mí, todo lo que Él es. O sea, es esto que no vive su vida cristiana diciendo como, sí, no, Dios, gracias, te amo, gracias porque, no sé, hoy pasó esto en mi vida, es muy lindo. Pero no hay una conciencia profunda, como raíces profundas de lo que el amor de Dios hace a diario en ti. Y si eso no pasa en ti, tú no eres una persona apasionada por Jesús, porque lo que despierta la pasión es una conciencia de lo que Dios hace por ti. Es como que, por eso Pipe decía, no tienes otra opción. O sea, la única, no tienes, no es que no puedas elegir, es que no hay. Es como, no sé, como cuando uno, no sé, se enamora realmente de alguien y es la persona que Dios tiene para ti, no tienes otra opción que amarlo. O sea, es como, es lo que a lo que tu corazón tiende. Cuando tú cada día eres consciente de lo que Cristo hizo por ti, de lo que hoy hace por ti, de que hoy tú deberías haber sido destituido completamente de la presencia de Dios, apartado. O sea, de verdad, si nosotros pudiéramos vernos y ver, estoy acá por una cosa, pura misericordia y gracia que recibo en la cruz de Cristo, eso nos haría vivir de una manera diferente. Entonces, lo segundo que vamos a hablar rápidamente es esto que Pipe hablaba acerca de un amor mayor. De cómo un amor mayor, ¿qué es lo que le pasó a Pablo? Expulsa esos amores menores. Y bueno, para esto, digamos que aquí Pablo llega al punto en que él dice como que estoy dispuesto a entregarlo todo. Dice, todo lo demás no vale nada. Por amor a Él he desechado todo y lo considero por basura al fin de ganar a Cristo. Esto lo podemos resumir en esta capacidad de entregarlo todo, en esta disposición de entregarse completamente a Dios. Y aquí, pues bueno, sí, yo quiero que también nos compartas un poquito de eso y que lo hablemos, porque yo creo que muchos de los que están acá y nosotros en este momento de nuestra vida podemos identificarnos con eso. Tal vez hay momentos donde sentimos que Dios nos está llamando a entregar ciertas cosas. Y son cosas que por momentos o posponemos o ni siquiera tenemos oídos para escuchar el llamado de Dios a entregarnos. Y yo a este segundo punto le ponía la fuerza del amor, porque lo que Pablo hace acá es decir, hay un amor tan grande dentro de mí que se convierte en una fuerza que me lleva a ser, bueno, en mis palabras, como locuras por Dios. O sea, tal vez tú quisieras vivir una vida apasionada y de hacer grandes cosas, pero si no tienes un amor que sea esa fuerza, lo único que a ti te lleva a hacer locuras grandes es el amor. Cosas grandes para Dios es un amor muy, 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 muy grande. Y de pronto, ¿qué nos podrías compartir ahí tú acerca de, bueno, ya sea de este tiempo o en general de tu vida a la luz de lo que Pablo está acá hablando, de cómo vivir una vida así, como con manos abiertas, dispuesta a entregarlo todo por Jesús? Bueno, yo creo que eso es algo que estoy aprendiendo, pero antes de pasar a este punto, creo que es importante entender que cuando uno ha sido mirado por Jesús, realmente la vida de uno se convierte en una búsqueda por mirarlo a Él. Y lo que vi que hablaba ahorita, dos cosas importantes son, uno, el recordar, y dos, el cultivar. Y cultivar significa crecer en eso que hemos recibido. ¿Y cómo crecemos en eso que hemos recibido si no es pasando tiempo con aquel a quien hemos recibido? Entonces yo sé que no es lo que estamos hablando ahorita, pero pasando de ahí al segundo punto, que es este amor que expulsa todos los demás amores falsos o superficiales de nuestra vida. Voy a continuar con mi historia. Entonces yo quise dedicar, yo no sé por qué estoy contando mi historia, no lo tenía pensado, pero y tampoco es tan dramática como para, pero una de las cosas que a mí siempre me ha apasionado es ir más profundo en las cosas que amo. Y cuando yo sentí que Dios me rescató a mí, una de mis pasiones fue decir,
aquí está mi vida. Y yo toda mi vida pensé que iba a estudiar música, porque era lo que siempre había hecho. Yo toco batería, aunque no parezca, desde los 7 años. Desde que tengo memoria, tengo baquetas en la mano. Baquetas son los palos con los que uno toca la batería. Y bueno, pues quién sabe, hay gente que no sabe qué es eso. Bueno, en fin, el caso es que yo toda mi vida me vi en eso. Yo no me veía tanto como predicando. Y yo me acuerdo que con el tiempo, una vez un profesor nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes a qué se van a dedicar? Y yo dije, yo sé que yo me voy a dedicar a la música y voy a salir a estudiar música. Y una niña se rió del salón y dijo, es chistoso como ustedes los cristianos ya tienen todas las cosas resueltas, ¿no? Y yo le dije, sí. Poco sabía yo que Dios tenía otros planes. Como a los 6 meses, entonces yo tenía, ya adelanté la historia con unos 4 años. Yo nunca me vi, otra cosa era, yo nunca veía mi familia fuera de Colombia, entonces era muy chistoso para mí pensar en una vida fuera de Colombia. De pronto, no sé, estudiar música y dedicarme a la música era todo mi plan. Y yo me acuerdo cuando mis papás empezaron a venir a México, entonces mis papás antes de vivir acá coordinaban como toda la red de iglesias. Entonces ustedes saben que hacemos convenciones nacionales, hagan de cuenta que ellos como desde 5 años antes de venirnos acá, ellos ya hacían eso, pero entonces iban y venían. Yo creo que venían a México unas 2 o 3 veces por semestre, entonces eran como 6 veces al año que venían a México, venían mucho a México. Y lo curioso es que yo empecé a venir a México, pero nunca vine a la Ciudad de México, sino hasta que nos mudamos. Yo no conocía la Ciudad de México. En fin, historia larga, corta. El Señor cambió todos mis planes. Y yo me acuerdo que yo no sabía qué estudiar. Entonces yo dije, pues ya llegó un punto. Yo me acuerdo que yo llegué acá e intenté todo. Me metí, dije, tengo que hacer ejercicio. Me metí a jugar fútbol. Empecé a mirar universidades de música. No tenía ni idea qué hacer. Y el Señor usó, yo me acuerdo que en una conversación, en la primera convención de jóvenes, estas son cosas que yo les cuento, que yo estaba en un lugar donde ya debería saber qué hacer con mi vida, pero no tenía ni idea qué hacer con mi vida. Entonces, básicamente fue en una conversación que surgió que la pastora Claudia, bueno, que ahora es senadora, Claudia, me dijo, no, yo creo que tú tienes un llamado ministerial. Y yo dije, bueno, está bien, voy a orarlo. Entonces lo oré y dije, bueno, voy a intentar estudiar teología. Y ahí me quedé. 4 años después me gradué y el Señor despertó una pasión en mí profunda por conocerlo a Él y por darlo a conocer a otros. Y ha habido varios momentos donde yo he tenido que morir constantemente. Donde una oración que ha marcado mi vida es, o una manera de orar, más que una oración específica, es una manera de orar, es, Señor, acá están mis deseos, pero que no sea lo que yo quiero. Mi deseo más profundo es que se haga tu voluntad. Y yo creo que el estancamiento que muchas veces nosotros experimentamos en nuestra vida con Jesús es que sí amamos a Dios, pero también amamos otras cosas. Y Dios no negocia el amor en nuestro corazón con nada, ni nadie. Y muchas personas quieren amar a Dios, pero también amar relaciones en las que saben que no deberían estar. Amar carreras y dedicar su vida a querer ganar X cantidad de dinero cada 15 días. Que mi quincena sea no sé cuántos 1,000 pesos o no sé cuántos cientos de miles de pesos. No es la razón por la que nosotros fuimos creados y nadie puede vivir una vida. Entonces, al principio, Vicky nos decía, nadie puede vivir una vida con un propósito que sea superficial y temporal. Y eso está probado. La psicología humana y el corazón humano no está diseñado para vivir por algo pasajero. Porque por eso es que viene la frustración y la amargura.
De hecho, eso ni siquiera uno tiene que haber conocido de Jesús para estrellarse contra esa realidad. Pero solamente en Cristo uno puede vivir una nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad? ¿Qué es vivir por algo pasajero? Vivir por algo pasajero es vivir por algo que me pueden quitar, que puedo perder. Entonces, por ejemplo, si una persona vive por un empleo, ¿qué pasa si ese empleo, y ustedes ya nos han escuchado hablar de esto muchas veces, y eso ha sido una vivencia real en mi vida? Yo he perdido todo por seguir a Cristo. Nosotros en este momento estamos en un proceso de soltar todo para una temporada que Dios nos tiene para prepararnos para lo que el Señor tiene en el futuro. Me explico. Yo tengo una pasión radical por la necesidad de reforma en la iglesia hispanohablante en Latinoamérica. Siento que necesitamos muchos más recursos y necesitamos crecer profundamente en muchas cosas. Y también tengo una carga y una pasión real por la educación en este país específicamente, que es donde Dios nos llamó. Entonces, hace 2 años, yo empecé una maestría en teología, pero que está enfocada hacia la educación. Y la empecé en un lugar donde yo nunca pensé que yo fuera a estudiar. Yo me acuerdo que cuando chiquito, yo escuchaba, mi mamá escuchaba a las 5 de la mañana, así me despertaba, un radio con una canción que sonaba como tu, 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 tu. Era como una combinación de las noticias y Alf. ¿Alguien vio Alf? No. Ese Alf era un muñeco que está en Amazon Prime. El caso es que aparecía la voz de un señor que se llamaba Charles Swindoll. Y Charles Swindoll es un pastor. Acá venden sus libros, de hecho. Él escribía biografías y toda la vida creció con él. Y después había otro que se llamaba, leía mucho, un maestro que preparó muchas personas. De hecho, trabajaba muy de cerca con Billy Graham, que se llamaba Howard Hendricks. Y ellos dos eran del mismo instituto. Y yo me acuerdo que hace 2 años yo tuve en mi corazón, me gustaría crecer en lo que el Señor me confió. Y apliqué para ese instituto. El caso es que para poder entrar ahí necesito una beca, porque sin beca no hay manera como pagar eso. El caso es que me dan la beca, pero solo me la dan por un semestre. Y luego tengo que volver a aplicar para la beca el siguiente semestre y no sé si voy a poder continuar mis estudios. Aplico para la beca el segundo semestre y me dan la beca el segundo semestre. Pero ya para el tercer semestre necesitaba una mayor beca, porque era la pandemia. Entonces ya no había manera. El caso es que aplico para una beca mayor y me dan una beca mayor. El siguiente semestre. Entonces cuando ustedes, yo sé que muchos de ustedes me ven y piensan que yo solo leo, pero porque me ven acá en la oficina, yo sé que entran y me dicen, Pipe, ya dormiste, te ves muy mal. Y realmente es porque hay algo en mi corazón y es, yo quiero conocer a Jesús y yo quiero darlo a conocer. Y para hacerlo me tengo que meter en la Biblia y me tengo que meter más y más profundo. Y mucha gente cree que conoce la Biblia de tapa a tapa y yo les digo, solo cuando uno realmente se toma el tiempo de estudiarla se da cuenta cuán poco la conoce y cuán profundo es. Y a mí hablarles a ustedes de eso, eso es lo que me apasiona. Y para eso es que ustedes siguen a Jesús. Para cada vez más tener más de Él. Y ese es el sentido de la vida en el Señor. Y por eso Jesús miró a Pedro, después de que Pedro lo negó 3 veces, lo mira y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Ahí comienza todo. ¿A quién amas? Y después le dice, cuando tú eras joven ibas donde se te daba la gana, pero cuando seas viejo alguien más te llevará donde no quieras. Y el comentario de Juan ahí en el siguiente versículo es, esto le decía para que entendiera con qué muerte había de morir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una persona le pertenece a Dios, ya no se pertenece a sí misma. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque esa es mi esperanza. Y esto es algo que yo constantemente les digo. Y mi predicación en muchos sentidos es, mi esperanza en la vida y en la muerte es que no me pertenezco, sino que cuerpo y alma le pertenezco a mi Salvador, que sostiene mi vida.
que sin su permiso ni un cabello cae de mi cabeza sin que Él lo sepa y lo tenga bajo su cuidado. Y con esa fe es que nosotros, como familia, soltamos con todo el corazón para volver, obviamente, esperando que así lo quiera el Señor. Ese es nuestro plan y ese es nuestro anhelo, pero el punto es, toda mi vida ha sido eso. Toda mi vida anhelo que sea eso. Que el amor que consuma mi corazón me lleve a perseguir al Dios que ganó mi corazón. Entonces, yo creo que uno en la vida, cuando ora, se presenta así. Esta es mi vida, Señor. Aquí está. Y bueno. Y algo que quería contar de lo que está hablando Pipe es la razón por la que queremos como predicarles esta palabra a través de lo que nosotros estamos viviendo. Es porque yo le decía a él, por ejemplo, hay muchos días, sobre todo estas semanas, donde hay momentos donde yo siento que el temor quiere como asaltar mi corazón literalmente. Y cuando le decía a Pipe, esta palabra para mí es al final como lo que Juanes hace 8 días nos hablaba. Yo sé que era el Señor hablándonos de el amor es lo que echa fuera todo temor. ¿Cómo es que estos días Dios ha vencido el temor en mí? No diciendo, todo va a estar bien y todo va a estar bien y repitiéndomelo 10 veces, sino diciendo, tú para mí eres más valioso que cualquier cosa que yo pueda enfrentar en este tiempo. Pero entonces cuando hablamos de la fuerza de un amor mayor, lo que hace un amor tan grande es que expulsa tus temores. Y nosotros sabemos que amamos a Jesús por encima de todo cuando ese amor hace que lo que para ti eran temores pierda fuerza. Es como que no te da tanto miedo si vas a quedarte solo o si crees que vas a perder todo. Yo leía luego Filipenses 4 y en el versículo 18 Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Y no era porque Pablo fuera un multimillonario, era porque él había encontrado en Jesús un tesoro tan grande. Y él decía algo que en este tiempo para mí ha sido una realidad. Cada vez que nosotros podemos viajar, y tal vez muchos de ustedes saben, yo me acuerdo cuando llegamos de nuestra luna de miel que Pipe les compartía, la verdad, de verdad nosotros nunca hemos buscado viajar y mucho menos a lugares que nosotros nunca pensamos que íbamos a ir. De verdad, o sea, cosas que yo digo, la gente en el mundo ahorra toda su vida para ir a este lugar donde nosotros estamos, pero toda su vida. Y lo más increíble es llegar y decir, y tú eres mucho mejor que esto. Lo disfruto, te doy gracias, pero la verdad, tú eres mucho mejor que esto, pero mucho mejor, Dios. O sea, un momento en tu presencia llena mi corazón mucho más que cuando nos llevan a un increíble restaurante en una increíble ciudad que uno dice, wow, esto es lo máximo. Voy, como, uy, qué rico, está delicioso. Voy a la casa, oro y digo, no se compara al momento en que tengo contigo. O sea, no se compara. Y es cuando por eso Pablo decía, es que todo lo que yo estimaba valioso, ahora veo que no tiene valor frente a conocerte a ti. Es como que no lo tiene. Y a veces, lastimosamente, hasta que nosotros no probemos lo mejor que el mundo ofrece, no vamos a poder decir, es que es verdad, no se compara. Yo pensaba y decía, no entiendo, Señor. Lo único que a mí me da la fuerza, yo no soy fuerte naturalmente ni valiente. De verdad, yo soy cobarde por naturaleza para muchas cosas. O sea, veo sangre y me desmayo. Pero lo que me da la fuerza es que tú te has convertido, y sé que no como deberías, porque hay cosas en mí que siguen luchando. Y fácilmente mi corazón busca encontrar en otros lugares donde yo sé que solo en ti puedo encontrar. Pero la única razón es porque tu amor ha sido más grande para mí, mucho más grande. Y desde el día que tu amor me encontró, toda mi vida ha sido soltar y entregar, y cada vez me has dado más de lo que he soltado, pero por sobre todo me has dado más de ti. Y lo que me emociona a mí de hacer cambios en este tiempo
es una cosa, y es que yo creo que voy a tener más de Dios en estos cambios. Eso es lo que yo creo. Para mí, cuando leo esta palabra y dice, a fin de ganar a Cristo y ser uno con Él, para mí es, si todo lo que yo vivo me va a llevar a tener más de ti, yo lo quiero, porque tú eres lo que yo quiero. Eso es claro para mí, tú eres lo que yo persigo. Entonces, bueno, Pipe, bueno, ok, este título, es que quería que Pipe lo explicara porque él lo pensó, es lo que se conoce como el sello de Juan Calvino, es decir, se llama el corazón en la mano, y es lo que él usaba para poner en sus cartas. Y dice, es así tal cual, dice, mi corazón te ofrezco sencilla y completamente. Y es una mano con un corazón. Y yo creo que hoy es una noche de nosotros poder entregar nuestro corazón a Jesús completamente. Completamente. No una parte, no un porcentaje, no como, bueno, ya he entregado a Dios tal vez un 70% de mi vida, sino de decirle, te ofrezco mi corazón para que tú te conviertas en la causa que mueva mi vida, en lo que haga que a los ojos del mundo yo haga locuras, pero no es porque sea un imprudente o simplemente haga lo primero que se pase por mi cabeza, sino porque tengo un amor que realmente mueve mi interior y que me lleva a decir lo que para la gente es loco y sin sentido. Y yo podría contarles hoy muchas historias de cosas que yo digo y que ustedes mismos nos han contado, que deciden, que hacen. No hablo de cosas que uno dice no tiene sentido, es como simplemente por actuar en sus emociones, sino realmente cuando Dios te llama a dar pasos de fe, cuando Dios te llama a vivir para Él y tienes que soltar esto y tienes que soltar esto otro. Y si tú no has vivido esto y estás acá y tú eres hace mucho tiempo cristiano o líder o sirves y no tienes ni idea de lo que hablo, tú tienes que revisar tu cristianismo, porque seguir a Jesús es esto, tomar tu cruz, es negarte y decir, muero yo para que tú seas todo en mí, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Y eso es lo que aquí Pablo está hablando y Dios nos está hablando. Hasta que tú tengas ojos para ver que Jesús es incomparablemente más valioso que todo lo que seduce tu corazón. Hasta que tú tengas ojos para ver y decir, no sé qué va a traer mañana y está bien, porque tú eres lo que persigo. Y si para tener más de ti tengo que pasar por esto, Señor, lo hago. Porque yo sé que tú vales mucho más, mucho más. O sea, tú eres como un tesoro al cual yo no puedo ponerle un valor. Las cosas de este mundo tienen un precio, pero nadie le puede poner un precio a que Jesús sea tuyo. Lo que nadie te puede quitar por la eternidad.